días, hermanos, hermanas. Aprovechamos de saludar siempre a todos los que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Tal como decía nuestro hermano Pablo en la oración, nosotros como pueblo de Dios vivimos cada vez que estamos juntos la maravillosa experiencia de recordar como iglesia el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Dios, nuestro único Salvador, entregó su vida por nosotros y no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó por nosotros. Esa es una experiencia que cada uno de nosotros también experimenta día a día en su relación personal e íntima con el Señor. Aun cuando en ciertos momentos como estos en la historia, ¿no es cierto?, recordamos fechas fundamentalmente desde el punto de vista religioso, pero que nos dan la oportunidad de hacer un énfasis aún más profundo acerca de los pilares de nuestra fe. Muchas personas pueden llegar a pensar que el cristianismo es una suerte de filosofía o de sistema de vida como tantos otros que existen. Sin embargo, el cristianismo dista mucho de ser una filosofía. Las filosofías solamente constituyen formas de pensamiento humano para enfrentar la vida. Dentro de la filosofía se enmarca, por supuesto, la religión. Las religiones son conceptos filosóficos de ver a Dios, porque de alguna u otra manera siempre es el hombre quien determina la posición y la forma en que va a sujetarse a ese Dios. El cristianismo es totalmente distinto. El cristianismo es estar completamente, totalmente rendido, entregado, muerto en la presencia del Señor para que Él haga su voluntad en nosotros. Esa es la gran diferencia. Las religiones son concepciones filosóficas que determinan aspectos, ¿no es cierto?, del cristianismo, pero que ciertamente el corazón de cada uno de esos aspectos está relacionado con una visión humana de lo que es realmente el estar con Dios. El día viernes tuvimos un servicio en el cual recordamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que en Juan 14:6, que es un pasaje sumamente conocido, espero, por todos nosotros, Juan 14:6, hay una declaración que es fulminante, si puedo utilizar esa palabra. Fulminante porque ciertamente es una declaración exclusiva y excluyente. Recuerda que el sacrificio de Jesucristo es o fue la única forma en que el género humano alcanzara redención. No existe otra manera, no existe otra forma dispuesta por Dios, no existe otra forma que Dios acepte, no existe otro sacrificio que Dios acepte más que el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por eso es que vuelvo a insistir una y otra vez, cada vez que los seres humanos, bajo concepciones filosóficas, emocionales, sentimentales o de tradición, colocamos a cualquier otro personaje en vez de la persona de Jesucristo, o peor aún, colocamos a cualquiera de esos personajes, por trascendente que haya sido la historia bíblica, al mismo nivel de Jesucristo, estamos cometiendo herejía. Y estamos diciendo que el sacrificio de Jesucristo es una opción. Y que ese sacrificio de Jesucristo no es una opción, es el único camino, tal como lo manifiesta Juan 14:6 de la propia boca de nuestro Salvador. Dice, yo soy el camino. La expresión yo soy es la expresión, el nombre de Dios, que la traducción española tradujo, ¿no es cierto?, como yo soy, y es Yahweh, que significa el único y fuera de mí no hay otro. Es decir, soy el único camino, la única verdad, la única vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Y cuando está haciendo esa declaración es completamente exclusiva y absolutamente excluyente de cualquier otro sistema de pensamiento o de cualquier otra propuesta humana al respecto. La Biblia dice claramente en el libro de Proverbios que al hombre le parecen que muchos de los caminos que está siguiendo son derechos, pero si no es el camino único de Jesucristo, su fin va a ser camino de muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros
No estamos aquí para exponer un concepto filosófico, estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Por eso es que también, si ustedes se dan cuenta, y haciendo un breve paréntesis, hemos estado en una campaña que va a llevar un tiempo, tanto que nos acostumbremos como también que lo vayamos aprendiendo. El hecho de que todas nuestras canciones hoy día están buscando ciertamente aquellos himnos o canciones que de alguna manera, o de todas maneras, mejor dicho, enfoquen en la persona del Señor Jesucristo, que nombren a Dios, la grandeza de Dios, la omnipotencia de Dios, los atributos de Dios, porque ya todas estas baladas aguachentas que cuando uno las escucha no sabe si se la están cantando a la polola, al novio, al amante, no sabemos, ¿no es cierto? Y que se vende como música cristiana, estamos desmarcándonos abiertamente como iglesia de todo aquello. Sí, nos ponemos más radicales, sí Señor, nos ponemos más radicales porque el tiempo avanza y cada vez más cerca se escuchan las trompetas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuánto más aún en los pequeños detalles. Por supuesto, es un proceso que va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo acostumbrarse a las nuevas letras o algunas veces, ¿no es cierto?, acostumbrarse a algunos cantos nuevos. Pero efectivamente el propósito es que tu adoración, tu canción esté cada palabra enfocada única y exclusivamente en aquel que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en la declaración del capítulo 14 de Juan dice: Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Eso es una declaración absolutamente, vuelvo a insistir, exclusiva y excluyente de cualquier otra postura que se quiera tener al respecto. El día de hoy vamos a analizar la resurrección de Jesucristo, porque si no había otra forma de salvar a la humanidad que no fuera por medio de la muerte expiatoria y sustituta de nuestro Señor Jesucristo, así también lo que diferencia al cristianismo verdadero, bíblico, de cualquier otro concepto religioso o filosófico, es que justamente el autor del cristianismo, que es nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, resucitó, se levantó de los muertos. De las miles y cientos de religiones que existen en el mundo, todas ellas con algunos rasgos de cristianismo, existen solamente 3 que son denominadas monoteístas. El Islam, cuyo Dios Alá es uno solo, dice, pero es el Dios de la media luna, no es el Dios de la Biblia. Su profeta Mahoma, quien todavía permanece sus restos en la tumba, allá en la Meca. Segundo, el judaísmo, que principalmente no se basa en Jesús, y de hecho no se basa en Jesús, sino que en Abraham, cuya tumba también se encuentra en la ciudad de Hebrón. Y el cristianismo, cuya tumba está vacía. Vacía. Entonces, cuando estamos hablando de Jesús, estamos hablando no de un líder muerto, sino que de una persona viva. Viva. Eso es lo que ha cambiado la historia de tu vida, la historia de mi vida, la historia de la humanidad a lo largo de los siglos. El concepto antes y después de Cristo no está, aun cuando se considera a partir del nacimiento de Jesús, se llegó a acuñar como un concepto histórico que partía el tiempo en dos a partir de la resurrección de Jesucristo. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, su nacimiento no habría tenido ninguna trascendencia. Pero el hecho de que Jesús resucitó es lo que cambia y trastorna completamente la concepción filosófica, la concepción de vida y de pensamiento de la humanidad. La tumba vacía la vamos a analizar de lo mucho que se puede decir, y esta es una de las complicaciones a veces para uno como predicador, el hecho de poder resumir en un corto periodo de tiempo, ¿no es cierto?, tanto que hay acerca de la resurrección y que es inagotable. Pero lo primero que tenemos que decir es que nuestra fe como cristianos verdaderos, bíblicos, salidos del libro de los Hechos, capítulo 2 en adelante, cuando te pregunten de dónde viene tu iglesia, del capítulo 2 de Hechos en adelante, de ahí viene. Cuando la iglesia se constituye a partir de la llegada del Espíritu Santo, es ahí cuando comienza el ciclo de la iglesia, y a esa iglesia también pertenecemos nosotros. Entonces, el
hecho de la resurrección de Jesucristo, que es un hecho histórico, es la piedra angular de nuestra fe como cristianos. El cristianismo se levanta a partir de la resurrección de Jesucristo. Tal como citara el apóstol Pablo en el libro de Corintios, si Jesucristo no resucitó, entonces nosotros somos los más dignos de conmiseración, que significa, ¿no es cierto?, una lástima profunda. La lástima no es lo mismo que la misericordia, la lástima es una sensación de pena, pero a la vez de desprecio. Entonces, el apóstol Pablo dice, ¿no es cierto?, si es que Jesucristo no resucitó, efectivamente nosotros nos encontramos en esa condición ante el mundo. Somos los más dignos de conmiseración, más dignos de lástima. Pero no es así. La evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo se podría resumir en 4 hechos o en 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es que Jesús murió. Está completamente registrado en toda la Escritura y también en la literatura histórica colateral, ¿no es cierto?, a los evangelios. Está certificada la muerte de Jesús. Está completamente certificada. La muerte de Jesús no solamente fue un hecho histórico, sino que también fue un hecho político, fue un hecho militar. Hubo que dar una cuenta, hubo una guardia que en definitiva tuvo que dar cuenta de que Jesucristo efectivamente murió. Se le tuvo que enterrar una lanza en el costado para certificar su muerte. No se le quebraron las piernas, cumpliendo así, ¿no es cierto?, la profecía de que ningún hueso de él sería quebrado, ¿no es cierto?, o roto. No se le quebraron porque efectivamente los romanos, soldados romanos experimentados absolutamente en su trabajo, certificaron que efectivamente Jesús murió. No se desmayó, ¿no es cierto?, no le vino un colapso, murió. Probablemente nosotros no pudiésemos imaginar el estado en que se encontraba el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que fue desfigurado completamente. Todos nosotros hemos visto algo de los documentales acerca de la crucifixión, tanto su situación médica, su situación histórica, ¿no es cierto? Y lo único que podemos concluir es que era algo realmente espantoso, pero que aún más, en el caso de Jesucristo, fue un ensañamiento aún mayor. Es el odio del ser humano al plan de Dios, absolutamente, ¿no es cierto?, reflejado en la forma de castigo de Jesús. Que no solamente lo hicieron los romanos, recuerde usted también que en el Sanedrín fue golpeado, escupido, pateado, maltratado. Entonces, caminamos hacia la cruz y nos encontramos que efectivamente dice la Biblia que a la hora 9 Jesús expiró. Certificada su muerte, entonces nosotros tenemos que decir que el segundo hecho concreto y sumado o de la mano de este es que Jesús fue sepultado. Jesús fue sepultado. La Biblia dice que un hombre llamado José de Arimatea, que era un discípulo a escondidas de Jesús, fue y habló con Pilato para poder tener el cuerpo de Jesús y darle una sepultura. ¿Dónde estaban sus discípulos? Imposible que sus discípulos se encontraran ahí, estaban todos escondidos a excepción de Juan, temerosos, miedosos, sin esperanza. ¿Por qué tuvo que ser José de Arimatea? Porque obviamente los romanos no habrían aceptado que cualquier persona se acercara siquiera a Pilato. Esto nos habla del nivel de influencia, del nivel de compromiso que existía entre la religión judía o el judaísmo, ¿no es cierto?, o los fariseos y el imperio romano. Pilato le concede este deseo, ¿no es cierto?, esta petición a José de Arimatea, y José de Arimatea dispone una tumba sin uso, recién hecha, esculpida en la roca, ¿no es cierto?, donde colocan a Jesús. Solamente alcanzan a envolverlo en unos lienzos y colocar el cadáver dentro de esa roca, o sea, dentro de esa cueva, de ese sepulcro, y no alcanzaron, porque ya se aproximaba el día de reposo, no alcanzaron a colocarlo o a cubrirlo con especies, que era la tradición judía, ¿no es cierto?, de tratar todos los cuerpos. No lo hacen y quedan de volver el día domingo. Ahora bien, sabemos, ¿no es cierto?, que los fariseos
habían escuchado, por cierto, de la resurrección de Jesucristo y de la enseñanza de la resurrección. ¿Qué es lo que hacen? Van otra vez donde Pilato y le piden que por favor establezca una guardia en ese lugar, que ponga su sello del Imperio Romano, de manera tal que no exista la posibilidad de que sus discípulos o cualquier otra persona pudiese sacar el cuerpo y después decir que Jesús había resucitado. A todo esto los discípulos no tenían ningún interés, por supuesto, en buscar el cuerpo de Jesús. Para ellos Jesús había muerto y punto, no recordaban siquiera el tema de la resurrección. Pero Pilato, ¿no es cierto?, ya como última cosa para sacarse a esta gente de encima, que lo había obligado, entre comillas, a tomar una decisión que él inicialmente no quería, de crucificar a Jesús, ahora les concede, ¿no es cierto?, una guardia, y aproximadamente 15 hombres profesionales van y establecen un campamento afuera de la tumba de Jesús, ¿no es cierto?, esperando que no sucediera absolutamente nada y salvaguardando que el cuerpo no fuese, ¿no es cierto?, sacado de ese lugar. Entonces, lo primero que tenemos que establecer es que efectivamente Jesús murió, tal como lo dicen las Escrituras, que fue sepultado, tal como lo dicen las Escrituras. Los 4 evangelios registran exactamente el mismo hecho. Y entonces tenemos ya el cuerpo de Jesús dentro de un sepulcro. Lo segundo, la tumba vacía. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28. Rápidamente, Mateo 28. (28, 1 al 5). También los 4 evangelios registran la tumba vacía. Los 4 evangelios registran la tumba vacía. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. ¿Cómo dijo? Venid pues y ver el lugar donde fue puesto el Señor. ¿El Señor salió más temprano? Sí. El ángel, cuando corrió la piedra, Jesús ya no estaba dentro. La piedra no fue corrida para que Jesús saliese, fue corrida para que la gente entrara y comprobara que la tumba estaba vacía. Entonces, tenemos evidencia inmediatamente de que hay una tumba vacía. Van las mujeres con estas especies certificando y confirmando que efectivamente Jesús había muerto y que lo habían dejado en ese lugar. Pero ahora van y se encuentran una tumba vacía y se encuentran un ángel que les dice que no está ahí, que resucitó tal como él lo dijo. Los guardas, ¿no es cierto?, la guardia quedó completamente atónito. Los guardias vieron al ángel hacer eso. Fíjese lo que pasa más abajo, en el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, unos guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros que sus discípulos vinieron de noche y hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este hecho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, fíjense ustedes el nivel de influencia del Sanedrín en el gobierno romano. Cuando ocurría un hecho de que los guardias se quedaban dormidos o se escapaba un prisionero o cualquier otra cosa, inmediatamente eran ejecutados todos los guardias. Pero estos reciben dinero para dar una versión falsa y además reciben la promesa de que la influencia de los fariseos va a hacer que ellos salgan ilesos de esta situación o de esta falta. Marcos, capítulo 16. Versículo 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé
compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Marcos certifica exactamente el mismo hecho. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 6. La historia del 1 al 5 es exactamente la misma. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 9. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces los 4 evangelios registran la tumba vacía. Los 4 evangelios registran que Jesucristo ya no estaba físicamente ahí, que el lienzo en el cual fue envuelto estaba doblado, ¿no es cierto?, a los pies de la piedra. Certificamos que murió, certificamos que se sepultó, certificó la Escritura también que resucitó. Ahora, una resurrección sin aparición obviamente iba a ser inmensamente sospechosa, porque habría tomado fuerza la teoría de que los discípulos robaron el cuerpo y, ¿no es cierto?, dijeron resucitó. Pero la Biblia dice, ¿no es cierto?, que hay cientos de evidencias acerca de sus apariciones, Se aparece, voy a decir, en Marcos 16 a las mujeres, ¿no es cierto? Se aparece en Lucas 24 a los discípulos, se aparece en Juan 20 a María Magdalena, y todo esto enmarcado dentro de la historia, ¿no es cierto?, de las primeras horas posteriores a la resurrección. Recuerdan ustedes, y quizás la más recordada es la aparición a sus discípulos, en la que la primera vez Tomás no se encontraba, ¿no es cierto?, y él dice, ¿qué cosa? Mientras yo no lo vea, no voy a creer. Mientras no meta mi dedo en sus llagas, ¿no es cierto?, no lo voy a creer. ¿Qué es lo que sucede? Tiempo después, un par de días después, Jesús se presenta otra vez a sus discípulos y sí se encuentra a Tomás. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Mete tu mano aquí, ¿no es cierto? Y dice después, bienaventurados los que creen sin ver, y eso somos nosotros. Nosotros no hemos visto, pero sabemos y tenemos la misma convicción que aquellos que vieron. Y el Señor nos llama también bienaventurados. Entonces, la resurrección de Jesucristo no es un hecho que quedó sin ser comprobado. Sus cercanos lo vieron, sus discípulos lo vieron, las mujeres lo vieron. Pero quiero tomar 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, el testimonio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que anteriormente era el rabino Saúl, quien ciertamente era perseguidor de la iglesia, no era alguien que estaba siquiera de manera indiferente hacia la iglesia, sino que era un perseguidor. Participó, si no directamente, a lo menos dando su consentimiento para que cristianos fueran ejecutados, arrastrados a la cárcel, desprovistos, ¿no es cierto?, de sus posesiones. Y este hombre cambia completamente su vida en función de la aparición que tuvo, del encuentro personal que tuvo con el Jesús resucitado. Camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿no es cierto?, él va con la férrea disposición de destruir el cristianismo a como dé lugar, y Jesús se aparece en el camino, ¿no es cierto?, y dice que el diálogo que se establece entre ellos es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La respuesta es: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, tú mismo te estás picando.
y lo levanta 3 días ciego. Ananías le da la vista y comienza un cambio radical en la vida de Pablo. En la vida de Pablo. Y este mismo hombre, años después, escribe esta carta de los Corintios en el capítulo 15, donde establece desde el versículo 3 en adelante: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Alguien puede bajar a mi guagua de ahí del... y traerla a su aposento? A los que no les gusten los gatos, ya saben. Entonces dice: porque primeramente es enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado. Aquí está dando ordenadamente, ¿no es cierto?, el cronograma de los hechos que establece la resurrección de Jesús. Porque primeramente Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recuerda que Jesucristo no hizo nada que no hubiese estado enmarcado en las Escrituras. Por eso es fundamental entender que el Antiguo Testamento es, ¿no es cierto?, toda la profecía acerca de Jesús que se cumple en el Nuevo Testamento. Por eso es que yo no puedo tomar el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento, y no puedo entender el Antiguo Testamento sin complementarlo completamente con el Nuevo Testamento, porque están ligados completamente en la figura de Jesucristo. Entonces dice: y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, su hermano, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí en el camino a Damasco, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de Cristo, tampoco Cristo resucitó. Y comienza, ¿no es cierto?, toda una defensa argumental acerca de la resurrección de Jesucristo. Este hombre tenía una convicción férrea de matar, de perseguir y de eliminar el cristianismo. Sin embargo, el encuentro con el mismo Jesús resucitado cambia radicalmente, completamente su visión de las cosas. El perseguidor se transforma en el proclamador. El rabino se transforma en el siervo. El judío se hace cristiano. ¿Cómo es que llega a suceder esto si esto es una mentira? Por eso dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que pueden decir que Jesús no resucitó? Porque si no resucitó, entonces el cristianismo no tiene ningún fundamento y somos dignos de conmiseración. La tumba vacía, la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús, las apariciones de Jesús a más de 500 personas a la vez. Por eso, como decía nuestro hermano, Buda, Mahoma o cualquier otro líder jamás ni siquiera profetizó su nacimiento, no profetizó el lugar donde iba a morir, no profetizó cómo iba a morir, no profetizó que iba a volver, no profetizó, ni nadie lo ha visto después de muerto, porque está muerto. Entonces, el cristianismo no tiene nada que ver con un concepto filosófico. El cristianismo es historia que cambia nuestra vida y que efectivamente está absolutamente comprobada. Absolutamente comprobada. Cuarto, y quizás lo más importante de todo lo que hemos visto, o de los tres anteriores que son por supuesto inmensamente importantes, para dar la veracidad
a la resurrección de Jesús y a la fe que tú tienes. Uno puede discutir sobre una idea. Uno puede pelear por una idea. Pero no va a morir muchas veces por esa idea. El cristianismo cambió radicalmente la forma de pensar de aquellos que fueron tocados por el Señor Jesucristo. Nosotros observamos, ¿no es cierto?, que todas las ideologías de alguna manera mutan en el tiempo y tienden a cambiar o a acomodarse. El cristianismo no es así. El mismo Jesús por el cual murieron nuestros primeros hermanos en el siglo I es el mismo Jesús por el cual los cristianos de hoy estamos dispuestos a morir. Estamos dispuestos a ser tomados prisioneros, estamos dispuestos a tener el agravio de la gente, estamos dispuestos a lo que sea que Dios haya dispuesto para que nosotros sigamos predicando esta verdad. Esa convicción, sobre todo de aquellos que no vimos físicamente a Jesús, es la prueba más grande de que Jesús está vivo. Porque no es una idea la que tú recibes a una persona espiritual, Espíritu Santo, Jesús y el Padre en ti hoy. Por eso es que nosotros podemos llegar a dar nuestra vida por Él. Y cuando estoy hablando de dar nuestra vida, ni siquiera estoy hablando todavía del límite de nuestra vida física. Empezamos dando nuestra vida diaria. Un verdadero cristiano da su vida diaria. Por eso es que es una aberración cuando los cristianos dicen no tengo tiempo para Dios. ¿Cómo que no tengo tiempo para Dios? Eso es la verdad que cambia la vida de una persona completamente. Cambia su visión de la vida, cambia su visión del futuro, cambia su visión de sí mismo. Cambia su visión de los demás. El apóstol Pablo dice, ya no vemos a nadie ahora como lo veíamos antes. Antes lo juzgábamos porque era feo, bonito, alto, bajo, pobre, rico. Hoy día no. La única forma de mirar a una persona es si está salva o no. Y vemos a la gente como las ve Dios, perdidos y salvados. Y nos ha puesto a los salvados para que le hablemos a los perdidos, sea quien sea. Ya no vemos a nadie según la carne. Por eso es que en la iglesia nosotros tenemos que aprender este hecho. Porque ciertamente todavía muchos ven a los demás con ojos carnales. Por lo que son, por lo que tienen o por lo que no tienen, o por lo que no son. Tú tienes que ver a las personas como salvadas o perdidas. Si están perdidas, necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús, quien sea. Quien sea. Y de esa manera eliminamos todo aquello que muchas veces nos limita, nos impide, obstaculiza que le compartamos el Evangelio a aquellos que no lo han recibido. Las apariciones de Jesucristo en la vida de sus primeros discípulos y sobre todo en la vida del apóstol Pablo son la certificación más grande de que Él está vivo. Y lo segundo que se desprende de esto y que es el cuarto punto es cómo es que esta verdad, este hecho, cambió la vida y ha cambiado la vida y sigue cambiando la vida de millones de personas. De millones de personas. Y cuando digo cambiar la vida, no es que yo antes era así y ahora mira, te dio por esto, te dio, bueno, ahora estoy en esto y después estoy en esto otro, no. Cuando Jesucristo verdaderamente cambia la vida de una persona y entra en la vida de una persona, esa persona puede pasar 40 años y tiene su fe exactamente en el mismo lugar, acrecentada, crecida, fortalecida, y no ha cambiado nada porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre en cuanto a la doctrina. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay una sola vida. Todo lo demás queda fuera. Todos los caminos llevan al infierno. Un solo camino lleva a Dios, que es el Padre, Jesucristo, su Hijo. Eso no cambia en el tiempo. El cristianismo no se moderniza. El cristianismo no es que ahora ni mira hay que abrirse como esta herejía gigantesca, satánica, que es el ecumenismo, que no importa lo que creas, lo importante es que tú lo hagas sinceramente, ¿no es cierto? Y que te acerques a tu Dios o a la forma que tú establezcas, lo importante es ser bueno, lo importante es esto. Si eso fuera verdad a los ojos de Dios, la venida de Jesucristo habría sido absolutamente una cuestión innecesaria. Y Jesús habría sudado sangre en el Getsemaní innecesariamente.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, y la necesidad del ser humano es exactamente la misma. Necesita salvación. El ser humano nace perdido, nace para morir, no solamente físicamente, sino que lo que es peor, eternamente. Tú vas a seguir viviendo después de que este cuerpo se destruya o te lo destruyan en un accidente, en lo que sea. Tú vas a seguir viviendo. El punto es que si no estás en Jesucristo, tu resurrección que va a ocurrir también va a ser una resurrección para muerte eterna. Jesucristo es el Salvador del mundo, o Jesucristo, y Jesucristo a la vez será el juez del mundo. ¿De qué parte vamos a estar nosotros? ¿De qué parte vas a estar tú? ¿De los salvados o de los juzgados? Dios nos ama y pagó el pecado. Pero Dios es justo y tiene que condenar el pecado. Ya lo condenó en su Hijo, pero los que no están cubiertos por su Hijo van a tener que pagar la condena, porque el pecado no va a quedar sin ser castigado. Filipenses capítulo 3, perdón, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Aquí tenemos a Pedro y Juan ante el concilio. Semanas después, probablemente, de la resurrección de Jesucristo y de la ascensión de Jesucristo. Todos recuerdan a Pedro, ¿no es cierto? La gran mayoría, porque negó 3 veces al Señor. Algunos dicen que fue porque sanó a su suegra, pero no creo que sea así. Hechos capítulo 4. Y habla de que fueron tomados prisioneros Pedro y Juan por el Sanedrín. Recuerda que el Sanedrín tenía una policía también, y tenía guardias, y tenía soldados, y tenían la facultad de tomar prisioneros cuando eran cosas relacionadas con la religión. Y poniéndoles, versículo 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad en el nombre o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, observa, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. La resurrección de Jesús transformó la vida de un hombre cobarde como Pedro, que llegó a negar 3 veces al Señor, ¿no es cierto? La transformó a tal punto que él hoy día decía: escuchen ustedes, gobernantes, escuche toda la nación de Israel, Jesucristo que crucificaron, Él ha resucitado. Él ha resucitado y en nombre de Él estamos haciendo lo que hacemos. Versículo 19, ahí mismo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Capítulo 5, ahí mismo. Otra vez Pedro y Juan son encarcelados y son perseguidos. (5:27) Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina? Fíjense la diferencia de el Pedro de la negación, que se escondió, que no creyó, al Pedro de este pasaje de los Hechos. Dice: han llenado a toda Jerusalén. Ellos no dejaban de predicar a Jesús, no dejaban de decir que Jesús resucitó, y lo gritaban a los vientos, a todos los vientos, a toda la gente: Jesús ha resucitado, Jesús es Dios, Jesús está vivo. No os mandamos, dice el sumo sacerdote, estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, resurrección,
a quien vosotros matasteis colgándoles en el madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. No dijeron, uy, caemos de rodillas, qué rico, pucha. No, enfurecerse. Eso es lo que vas a encontrar cuando estás predicando la verdad. Cuando las personas, tú estás hablando, entre comillas, de religión, sí, lo importante, mira, yo voy al valle, yo creo en Buda, yo creo en esto, yo acá, las buenas vibras, esta cosa, sí, no sé. ¿Y tú qué crees? Mira, yo soy cristiano. Ah, sí, mira, yo también creo en Cristo. Sí, ¿en qué Cristo? Bueno, en el iluminado, el Cristo este, ¿no? El Hijo de María, bla, bla, bla. Y todas las cosas, y de repente tú le dices, sí, pero te quiero decir una cosa, dime, que tú si sigues en eso te vas a ir al infierno. Porque hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el único camino. Y te quiero decir con todo el amor del mundo, aunque me saques a patadas de acá, que hay un solo camino y que lo que tú estás siguiendo te va a llevar a la muerte eterna. ¿Cómo cree que te va a recibir? Ahí se les pasa a todos los porque se les pone la cara, pero como de verdadero demonio. O sea, y de pacífico pasan, pero ya una violencia. A mí me ha tocado, o sea, hasta con túnica blanca y toda la cuestión, y ¿no es cierto? Y mucho amor, mucho paz, pero cuando tú le dices que eso está mal y que Jesús es el único camino, porque la Biblia dice que se transforman porque están endemoniados. No hay otra forma de explicarlo, están endemoniados. Y se le acaba todo y todo. Hasta garabatos se le salieron al gurú. Yo me contuve, pero tenía que guardar mi testimonio. Yo me contuve, porque el hombre de Dios no debe ser contencioso, sino amable, aunque cueste. Entonces, vemos esa situación marcada acá. Lo están persiguiendo, pero ¿cuál es la predicación de los apóstoles? Jesús resucitó. Ahora, Filipenses 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Han pasado décadas y vamos a ver a Pedro ya a punto de morir por causa del Evangelio, pero con varios años más. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La misma predicación. Han pasado como 30 años entre el libro de Hechos y esta carta. Pero Pedro sigue predicando exactamente lo mismo, la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe en Filipenses, capítulo 3. En muchas Biblias dice el subtítulo "Prosigo al blanco". Versículo 4, capítulo 3, versículo 4 en adelante. Habla el apóstol Pablo y lo primero que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. O sea, era un modelo de religioso. Si alguien tenía una espalda moral para hacer lo que hacía, era el apóstol Pablo. ¿Ya? No era como el Caradima o como todo esto. Este tenía espalda moral. Era un religioso de verdad y creía en lo que estaba siguiendo. Pero, y aquí viene el pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he considerado o estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, todo aquello sobre lo cual yo sustentaba mi autoestima, mi valor, mi validez, ¿no es cierto? Hoy día yo las considero totalmente pérdida.
Y es ahí donde muchos cristianos están fallando el día de hoy, porque el mundo, ¿no es cierto?, te pide títulos, te pide cosas, te pide esto, te pide esto. Y es cierto, hay necesidades laborales y hoy día, ¿no es cierto?, hemos creado una generación inmensa de profesionales, ¿no es cierto?, pero no hay suficiente trabajo y a la vez les ha quitado gran parte de su vida y les seguirá probablemente quitando gran parte de su vida. ¿Significa con esto que los niños no van a estudiar? No. Lo que pasa es que ¿en qué lugar colocas eso? ¿En qué lugar colocas tus títulos? ¿En qué lugar colocas tu profesión, tu actividad, tu valía como persona? Una persona aquí en el mundo vale por lo que tiene, por lo que hace, y eso es un cuento chino nomás de que no, lo importante es lo que está dentro. El mundo no se traga ni contratan a nadie por lo importante que está dentro. ¿Ya? Y esa es la realidad de las cosas, es el mundo feroz en que vivimos, pero para eso es que el Señor está dentro de nosotros, porque si somos hijos de Dios verdaderamente y estamos haciendo siempre lo correcto a los ojos de nuestro Dios, y si hacemos lo correcto a los ojos de Dios, sin duda alguna, estaremos siempre respetando las cosas del mundo humanas también que somos llamados a respetar, como leyes u otras cosas, y podemos confiar en Él. Pero el apóstol Pablo dice, todo eso para mí que era ganancia, hoy día lo considero como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra en el original ahí es estiércol, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El poder de la resurrección. Hermano, hermana, la resurrección es un hecho histórico. La resurrección implica el hecho de que Jesús está vivo y a lo largo de los siglos, y por eso es que el punto 4 es el más importante de todos, porque el efecto de la resurrección de Jesús sigue permeando las sociedades del mundo, sigue cambiando la vida de las personas, sigue provocando efectivamente que la transformación, la metamorfosis de aquellos que sinceramente reciben a Jesucristo es algo innegable al mundo. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, ¿cuánto es que verdaderamente creemos en la resurrección de Jesús? Si creemos en la resurrección de Jesús como un hecho histórico, estamos solamente en el nivel de muchos otros que creen que Jesús efectivamente resucitó, porque es un hecho histórico innegable. Sin embargo, ¿cómo es que te ha cambiado ese mensaje? Por eso es que colocamos el ejemplo del cambio en las personas, porque eso es el testimonio más evidente de que efectivamente Dios es real, existe verdaderamente y Jesucristo es real y está vivo. Es como tú vives hoy, como yo vivo hoy la vida. Dice, todo lo que antes para mí era importante, hoy día es secundario, terciario o no importa si es que se antepone a mi relación con el Señor Jesucristo, por el cual soy capaz de dar la vida, por el cual, ¿no es cierto?, soy capaz de dejar lo que sea necesario que interrumpa mi relación con Él. El cristianismo no resulta o no está hecho para ser segundón, tercero o como el arroz de acompañamiento. El cristianismo está diseñado por Dios para hacerlo primero en la vida de un hombre y ahí tiene realmente efecto. Todo lo que hago, dice, hágalo para la gloria de Dios. ¿Qué significa? Hacerlo bajo la concepción y los principios de Dios. Pero para eso tengo que conocerlo, tengo que conocer su palabra. Hay mucho pueblo de Dios que vive amargado, muchos que se llaman cristianos y tienen cara, ¿no es cierto?, de cualquier otra cosa. Cara de amargado, cara de... Una cosa es tener, ¿no es cierto?, a veces compungido el corazón por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero los cristianos no se amargan por lo que está sucediendo a su alrededor, sino por lo que le está sucediendo a ellos, por lo que le está sucediendo a ellos, por lo que no están alcanzando, por lo que no están teniendo, por lo que no están logrando. Están frustrados por eso. Y no significa, vuelvo a insistir, que nosotros no tengamos metas, planes, pero todo tiene que estar sujeto a Dios.
porque finalmente nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar de él. Lo único que vamos a poder llevar a de este mundo van a ser las almas que logramos impactar con nuestro testimonio, con nuestro mensaje. Todo va a pasar, tu vida va a pasar, tu trabajo va a pasar, tu familia va a pasar, tú mismo vas a pasar, yo mismo voy a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero que nosotros seamos de eso. Y hacemos la voluntad aquí. El cristianismo, y siempre digo, la gente cristiana, los cristianos debiéramos ser personas realmente felices desde el punto de vista de una alegría interna que es el gozo de poder disfrutar lo poco, lo mucho, lo nada, lo que sea que tengamos. Lo que sea que tengamos, pero lo disfrutamos y lo agradecemos. Es terrible, terriblemente triste ver cristianos quejones, ¿no es cierto?, llorones, quejumbrosos, envidiosos. Porque todo eso, ¿qué tiene que ver con la resurrección? Todo, porque si realmente la resurrección cambió tu vida, imagínate la esperanza. Y la esperanza no es algo, como dice el apóstol Pablo, que nos avergüence, porque es una esperanza sólida. Si le preguntas a un católico, ¿qué esperanza tienes tú de la vida eterna? Bueno, depende de cómo me haya portado, el de arriba sabe. Si le preguntas a un budista o cualquiera de estas religiones orientales, ¿cuál es tu esperanza? Pues, cuando me mueran, ser por lo menos un conejo. No me castigue tanto que me transforme en una pulga. O sea, esa es tu esperanza. La esperanza de un musulmán es morir, ¿no es cierto?, hecho bomba humana para heredar un paraíso con 70 vírgenes, o sea, un burdel. Esa es la visión que tienen de cielo. La pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres musulmanas que mueren? No hay nada al respecto. O sea, serán parte de las 70 vírgenes, entre comillas, que le van a... Tiene que hacer una operación de nuevo el Señor, Alá arriba, ¿no es cierto?, para transformar. Pero esa es la esperanza. Entonces es todo tan ridículo y hay 1.000 millones que siguen eso. Y tú y yo que tenemos la verdad, andamos lloriqueando, que no me salió esto, pucha, no. Me hice una espinilla, soy feo, nadie me quiere. Órale al Señor, porque así feo como eres te va a llegar una princesa. Ora al Señor, porque así fea como eres te va a llegar un príncipe. El Señor lo tiene preparado para ti. Pero no, que se me está yendo el tren, así que el primer baboso que aparezca, de ese me agarro. Él está vivo y está trabajando por ti y por mí. ¿Cómo está trabajando? Intercediendo. Intercediendo. Jesús está vivo. ¿Y cuál es lo que está intercediendo el Señor? Tal como lo que sucedió con el apóstol Pedro. ¿Recuerdan esa caminata entre Pedro y Jesús? Jesús y Pedro. Jesús le dice, Pedrito, escúchame, Satanás te ha pedido para zarandearte, para dártela. ¡Ah! Señor, ¿y tú qué le dijiste? Que te la dé. ¿Pero cómo? Sí, porque te la dé para formar. Pero estoy orando por ti para que no te falte la fe. Estoy orando por ti para que no te falte la fe. Para que salgas fortalecido la prueba. Para que salgas, ¿no es cierto?, completamente renovado. Y para que te hagas un hombre fuerte. Fuerte de Dios, una mujer fuerte de Dios. Tremendamente femenina, pero fuerte en Dios. Tremendamente masculino, pero fuerte en Dios. Fuerte en Dios. Por eso dice Pablo, pórtense varonilmente los hombres. Varonilmente. No como macho, sino que varonil. La Biblia tiene bien definido el concepto varonil. Todo esto se desprende de la resurrección de Jesús. Porque si Jesús no resucitó, ¿saben qué? Hemos perdido 2 horas de, a lo mejor, un precioso tiempo de un día de descanso. Pero no es así. Jesucristo resucitó y Él sigue vivo, está vivo por los siglos de los siglos y nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Si realmente, como dice el apóstol Pedro, hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Y esa es la invitación, hermano. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, es la piedra angular de la vida de un cristiano, es lo que finalmente nos cambia completamente, porque si nos hubiésemos quedado en el nacimiento y no en la resurrección, estaríamos exactamente, y peor aún,
peor aún, al nivel de cualquier otro personaje, ¿no es cierto?, de medio pelo religioso al respecto. Pero no es así. Jesucristo resucitó y por eso es que cambia la vida de las personas, porque entra en las personas por medio del Espíritu Santo y comienza un proceso de transformación. Tú no eres la misma persona y te das cuenta justamente en aquellos milagros que Dios hace en tu temperamento, en tu carácter, en tu forma de pensar. Si alguien verdaderamente es cristiano, no va a ser igual. Va a ser transformado. Va a ser transformado. Esa es la evidencia de la resurrección de Jesucristo en la vida de nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ser alcanzado, ser como Él en la resurrección, es decir, transformado, transformado. ¿Nos ponemos de pie para orar? Por eso es que la Biblia hace un énfasis en recordar la muerte de Jesús, porque es su muerte la que nos da el perdón de los pecados, la que expía el pecado de cada uno de nosotros, y su resurrección la que nos da la esperanza viva, real, y la que cambia nuestras vidas. Vuelvo a insistir, si el nacimiento de Jesús, o si Jesús solamente hubiese nacido, pero no hubiese resucitado, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima. Pero no es así, hermanos, hermanas. Y la prueba de eso son las Escrituras. Y esta mañana tú que estás aquí testificando el hecho de que el Señor está cambiando tu vida, de que el Espíritu Santo, el Consolador que el Padre nos envió en la persona de Jesucristo, es el que está hoy día gobernando tu vida. Yo quiero dirigirme a aquellas personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo, que a lo mejor tienen una creencia religiosa o que quizás tienen solamente una concepción histórica. Yo quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón que están en un peligro tremendo. Si ustedes mueren sin la cobertura de Jesucristo, ustedes van a terminar en la eternidad, alejados de Dios, en ese lago de fuego que Dios no preparó para nosotros, sino para Satanás y sus demonios, pero que será el lugar de habitación de millones de personas que rechacen la gracia de Dios. La justicia de Dios se tiene que cumplir. Por eso antes de la justicia vino el amor, porque el amor generó que Jesucristo viniese a este mundo y la justicia de Dios se pagó y se cumplió en la cruz del Calvario, para que ningún ser humano tenga que ir al infierno, sino que tenga la dicha, el gozo de tener vida eterna junto al Señor. Si tú quieres recibir a Jesucristo esta mañana, esta tarde ya, yo te pido que ahí en el lugar donde estás, con sinceridad, repitas esta oración y le abras tu corazón al Señor Jesucristo. Señor Jesús, me presento esta mañana pidiéndote perdón por todos mis pecados. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Reconozco que en esa cruz tú llevaste toda la maldad humana, incluida la mía. Reconozco, Señor, que no había forma de que yo pudiera ser salvado. Por eso esta mañana te recibo dentro de mí, te abro mi corazón, te entrego mi vida, para que tú la comiences a transformar desde el día de hoy, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu muerte paga mi pecado, me salva del infierno y me da vida eterna. Tu resurrección, Señor Jesucristo, es la única esperanza verdadera por la cual vivo desde hoy hasta que tú vengas por mí. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad y estás de acuerdo con el contenido y has entregado tu vida al Señor Jesucristo de verdad, entonces dice la Biblia que has nacido de nuevo y necesitas crecer, necesitas alimentarte, necesitas la iglesia. Jesucristo amó de tal manera a la iglesia que se entregó por ella. La iglesia somos todos nosotros.
La iglesia no es un lugar donde vamos a tener entretención, aunque a veces nos entretenemos. La iglesia no es un lugar donde vamos a encontrar a todas las personas que nos agraden, aunque la gran mayoría sí. La iglesia no es un lugar donde vamos a encontrar muchas afinidades, pero la iglesia es el lugar que Dios ha dispuesto para que sobrenaturalmente todos los que estamos bajo su cobertura nos amemos con un amor que el mundo no conoce, con un amor que el mundo no puede duplicar, con un amor que solamente lo genera el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es tan importante la iglesia, porque es la forma en que realmente nosotros cultivamos el amor los unos por los otros. Somos todos tan distintos, somos todos tan distintos en nuestra forma de pensar, venimos de distintos orígenes, pero estamos aquí unidos y unánimes bajo un solo principio. Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y Él nos ha dado su Espíritu Santo para que nos amemos como el mundo no puede hacerlo, como la única manera que tenemos nosotros realmente de crecer y de desarrollar nuestro amor es la iglesia. Y yo te invito, si tú has hecho esa decisión en tu corazón, te invito a esta nuestra iglesia. Y como lo dije el día viernes también, la palabra iglesia se aplica solamente a la iglesia verdadera. Esta no es la única, pero es verdadera. No confundas iglesia con religión. El catolicismo no es iglesia, el catolicismo es una religión. Y no vuelvas nunca más allá. Si no vienes acá, busca otro lugar donde te enseñen siempre la Biblia, donde te enseñen la verdad. Pero no vuelvas a ese lugar, porque te lo digo de todo corazón y con toda responsabilidad. Allí no está Dios. Allí no está Dios. Aunque todo parezca, pero hoy día ni siquiera eso. No está Dios. Y es un llamado que hago cada vez que tengo la oportunidad de hacer. No porque tenga rabia ni porque tenga una afrenta contra los católicos. Amo a las personas, pero estoy completamente en contra de un sistema que ha creado Satanás con la única finalidad de llevarse a las personas engañadas al infierno por los siglos de los siglos. Por eso es que somos tan radicales en eso, porque no queremos dar nunca una señal equivocada o confusa. Tú tienes que tomar una decisión: actuar como un ecuménico o actuar con la verdad. Ambas instancias van a tener consecuencias, pero la única oportunidad que tienen las personas que están en el catolicismo engañadas de conocer la verdad es tener el impacto de encontrarse con ella. Pero si tú les muestras la mentira, nunca, jamás van a tener la oportunidad. Si tú les sigues diciendo, eso está bien, mira, lo importante no, si no están así, tú estás cerrando las puertas que ya es angosta a Dios, a la persona. Te lo ruego de todo corazón. Esta Semana Santa ha sido muy especial por sobre todas las cosas, porque hay un nuevo aire como de renovación en este sistema. No hay renovación, va a empeorar, va a empeorar. Te lo ruego de todo corazón. No importa lo que pienses de mí, da lo mismo. No importa que no me conozcas, no te has perdido de nada. Pero si conoces al Señor Jesucristo, tienes que salir de ese lugar.